Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión, para hacer una secuencia todavía de los estudios, hemos visto 3 videos sobre si es posible que los cristianos nacidos de nuevo en Jesucristo, aún siendo predestinados, aún habiendo sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, podamos perder la salvación. Entonces, sabemos bien que en el cristianismo evangélico, el que el mundo conoce como protestantes, existen varias doctrinas en este tema. Regularmente existen dos muy fuertes. Quienes dicen que no se pierde y lo aseguran con ciertos textos que ya vimos en unos videos, como también los que aseguramos que sí se pierde por los mismos textos bíblicos y los mismos ejemplos en la práctica apostólica en algunos casos que ellos mencionan. Ahora bien, pero de esto habló mucho también nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, con sus parábolas, de la posibilidad de soltar el arado, de la posibilidad de no ser dignos de Él, de la posibilidad de que si no tomamos la cruz, aunque seamos nacidos de nuevo, y tantas cosas. Pero hoy quiero que veamos el capítulo 10 de Hebreos. Vamos a desmenuzar todo este capítulo, porque es uno de los capítulos que influyen mucho en, como existen otros pasajes en los cuales nosotros nos apoyamos para afirmar que la salvación puede perderse. Ahora, quiero nada más dar esta pequeña introducción. Esto no lo hacemos para debatir con los hermanos que creen que no se pierde, porque son hermanos en Cristo. No lo hacemos por llevar contraria, no, lo hacemos porque tenemos la firme convicción de parte de Dios nosotros de que sí se pierde y de que tenemos que cuidarla como esa perla preciosa, única, incomparable y que se nos puede perder. O sea, nosotros no hacemos nada por ganarla, ni nosotros con nuestras justicias tenemos que estar ganándola y ganándola y ganándola. No es así. Sino que nuestra lucha y nuestro esfuerzo diario y continuo es para no alejarnos de Dios, es para permanecer en la mano de Dios y todas las promesas de salvación se cumplan en nosotros. Entonces, todas las demás promesas, pero especialmente la de la salvación. La salvación no tenemos que hacer obras para ayudarle a Dios a salvarnos, no, sino que tenemos que permanecer en Él y obviamente que se van a mostrar las obras de Él en nosotros al permanecer en Él, pero no es la condición de las obras lo que nos va a determinar la salvación, sino es la obra de Cristo en la cruz. Pero el permanecer en Él y hacer las obras nos certifican, nos confirman, nos da la confianza de que vamos en el camino correcto. Pero no los usamos para decir yo soy salvo porque puedo, conozco la Biblia, porque hago justicia, hago misericordia. No por eso soy salvo, yo soy salvo única y exclusivamente, y lo sabemos bien todos los que sabemos que se pierde, que es por la obra redentora de Cristo, el gran sacrificio de Dios mismo en carne en una cruz. Es simple y sencillamente por algo tan grande y tan poderoso como eso, que Él se hiciera humano con tal de tanto amor a nosotros y que diera toda su vida y su sangre por nosotros. Eso es lo que me salva desde el principio que nazco del Espíritu hasta el momento que ya esté delante del tribunal de Él dando cuentas y sea aprobado, como el apóstol Pablo que le reveló Dios en la carta a Timoteo, lo dice Pablo, que Dios le había revelado, que Jesucristo le había revelado que había guardado bien la fe, que había peleado bien la batalla de la fe y que ya tenía la corona de vida preparada para el apóstol Pablo. Esa certeza podemos irnos al segundo antes de irnos. Si tenemos esa relación tan íntima y personal con Dios, Él nos va a dar esa revelación personal. Pero a lo que voy es que todos los que creemos en que se pierde la salvación sabemos que todas las obras de justicia, que todas las obras de santidad son gracias a la presencia de Dios, son gracias al poder de Dios, son gracias a la fe de Dios, son gracias al amor de Dios, son gracias al mover del Espíritu en nosotros a través de no salirnos de su mano, de ser fieles, de permanecer y perseverar ahí. Sabemos que no depende de nosotros la salvación, mas sí depende no alejarnos de Él de nosotros, sí depende de nosotros no irnos al mundo de nuevo, no ser groseros a la gracia. Y sé que en esto hay un debate porque allá piensan que la gracia es irresistible cuando eres de los elegidos.
Si se ve en ese término así drástico, es como si Dios nos tuviera amarrados a los elegidos y no tenemos oportunidad de perdernos nunca. Y Él se va a esforzar siempre a que seamos santos, santos. Entonces somos robots santificados. Porque, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto demanda de los púlpitos, inclusive de los hermanos, que saben que no se pierde, que ellos aseguran que no se pierde la salvación? Entonces, ¿por qué demandan tanto esfuerzo del pueblo? ¿Por qué demandan tanta santidad? ¿Por qué demandan tanta justicia? Porque lo requiere la Biblia. Pero viendo los contextos y los textos de que sí se pierde, por eso se requiere. Porque nos podemos alejar, porque nos podemos secar como pámpanos en la vid. Y no quiere decir eso que los que se secan son porque eran apóstatas. Yo escuché ahí decir que todos los que se pierden, que todos los que se secan son apóstatas. No, pero antes de ser apóstatas eran tan hijos como los que son elegidos, igual. O como los que creen que no se pierde, igual. En la misma categoría, en el mismo nivel. Dios no tiene hijos de segunda. Todos los hijos de Dios somos hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, el amor de Jesucristo en esa cruz, y su espíritu y su sangre nos limpia. Eso es lo que nos denota como hijos en la mano de Dios. No el que después seamos apóstatas, no lo éramos. El hecho de que Él nos niegue no quiere decir que una vez estuvimos bien en su mano. Él nos va a negar si nosotros le negamos, pero eso Él ya lo dictaminó y ya lo dijo, y ya lo hizo. Inclusive en Mateo 7 lo dice a aquellos que hacían milagros y echaban fuera demonios en su nombre, como a las 5 vírgenes insensatas también dijo que no las conocía. O sea, Él va a negar, pero el hecho de que Él use ese término y haga ese tipo de acción de esa manera, no quiere decir que nunca los conoció antes o que no estuvieron en su mano. Porque ningún impío anda haciendo milagros en el nombre de Jesús, ni tiene esperanza en Jesús. Y esas 5 vírgenes sí tenían esperanza en Jesús. Y esos hombres que hicieron milagros también tenían esperanza, a su manera equivocada, pero tenían esperanza en Jesús. Vamos a desglosar ahora sí Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo primero que nos aclara este libro de Hebreos en el capítulo 10 es que la ley de los sacrificios, que la ley de las ofrendas que estaban estipulados en el Antiguo Testamento, que todas eran figura y sombra de Jesucristo, del verdadero sacrificio eterno que es Cristo, y del verdadero sacrificio que Dios agrada, que es Cristo también, que entonces todo eso era sombra de lo que iba a llegar y que ya llegó, y para nosotros como iglesia ya lo estamos disfrutando. Pero dice que esos sacrificios por eso los hacían cada año en el Yom Kippur, al 7º mes, para que Dios perdonara a todo el pueblo. Pero dice que aunque se matara un animal inocente en aquel tiempo, esa sangre inocente era a favor del pueblo pecador, es decir, Dios perdonaba al pueblo a través de ese sacrificio, que era figura de Cristo. Dios efectivamente tenía misericordia de su pueblo, se olvidaba del pecado de su pueblo en ese año, los perdonaba, los redimía. Pero dice que eso no les quitaba la verdad espiritual, que ellos siguieran teniendo la misma conciencia de pecado. Es decir, no limpiaba el alma, no limpiaba el espíritu del pueblo. Limpiaban, nada más recibían el perdón de Dios con ese sacrificio, pero ellos seguían conservando la conciencia de pecado. Es decir, aquellos que estuvieron haciendo mal, seguirían y estaban viviendo sus consecuencias malas, seguirían sufriendo de ese dolor y de esas consecuencias malas. Vamos, el que hiciera lo malo, como dice Romanos, pasaría en tribulación y angustia, y el que hiciera lo bueno tendría gloria y tendría paz. Entonces se seguía manifestando el mismo juicio de Dios con ellos y las mismas consecuencias en ellos de faltarle a Dios, como nos pasa ahorita en la iglesia. La enorme diferencia es que no disfrutarían de la sangre de Cristo ellos como nosotros sí, en la que ellos seguían con la misma conciencia de pecado, y a nosotros la sangre de Cristo nos limpia la conciencia de pecado para ya no estarnos acordando que abortamos y que nos esté doliendo, para ya no estarnos acordando que nos divorciamos antes de conocerle y estarnos con el dolor intenso, para ya no acordarnos de tanta maldad que le fallamos,
y que en el momento que Él nos en el momento que Él nos perdona, perdemos ya todo aquello que nos traía atribulados, angustiados, con la capa caída, año tras año, y que no podíamos dejar raíces de amargura, resentimientos, muchas cosas que incluso de gente que nos dañó. Entonces toda la conciencia de pecado en contra nuestra o que nosotros hicimos, que también fue en contra nuestra porque hubo consecuencia, Dios con la sangre del Cordero la limpia. Está haciendo un balance, empieza este capítulo 10, de lo hermoso que es la sangre de Cristo y de lo que antes no llegaba a esa plenitud de salud espiritual, sino nada más era la redención, era el perdón de Dios, pero no la limpieza de la conciencia en el alma. Dice verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, es un arrepentirte, sí, es decir, yo he pecado, Dios, pero ahí está el sacrificio, o sea, que el pueblo lo hiciera de corazón el sacrificio, que estuvieran arrepentidos, que buscaran realmente que Dios los perdonara, pero repito, la sangre no iba a ser porque Cristo no había sido crucificado, de esos animales no podía hacer lo que Cristo hace ahorita en la iglesia. Lo vuelven a remarcar aquí, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, Jesucristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice a Dios Padre, mas me preparaste un cuerpo. Dios Padre fue el que planeó para que Cristo tuviera un cuerpo humano y hiciera el sacrificio perfecto. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo que estábamos viendo, y continuando con el siguiente verso, en el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo este pasaje nos dice desde el verso 7, que de Cristo nació también de su corazón, independientemente que lo preparó Dios Padre, de Cristo nació, yo voy por ellos, yo vengo a ti. Es más, yo voy por ellos, así como está escrito de mí ya también. O sea, que Cristo siempre estuvo y ha estado y siempre ha estado a favor de nosotros, el querernos redimir, el pasar por tan dolor tan grande en la cruz, Él siempre estuvo dispuesto como lo hizo, desde antes. Y explica que porque el sacrificio y la ofrenda no le agradaron, y no solo por toda la corrupción sacerdotal que hubo en mucho tiempo o en diferentes generaciones en Israel, que adulteraron los sacrificios y las ofrendas, que no las tomaron con la dignidad y con la seriedad, y sabiendo que era para un Dios vivo, altísimo, que los perdonaba a través de ese rito. Entonces, no solo que no se agradó nada más por la pecaminosidad del hombre, en este caso los sacerdotes y el pueblo, sino que no estaba perfecta toda la obra, porque el único que la podía hacer perfecta era Jesucristo, porque Él sí nos limpiaría de conciencia de pecado, nos haría libres totalmente para no andar cargando resentimientos, para no andar cargando tristezas de haber pecado, haber asesinado a alguien, a un bebé en un aborto o algo, y no estar cargando cicatrices en el alma porque no se cargan, ni estar cargando dolores en el alma porque Dios nos limpia de todo eso. Esa es la gloriosa nacer del Espíritu, el milagro. Eso es lo glorioso de estar en Cristo, que realmente somos libres si el Hijo nos libertare, y extendemos las manos al cielo para cantarle alabanza y darle gloria. Y por eso nosotros no nos entienden y creen que somos fanáticos y creen que somos locos la gente que nada más tiene religión, porque nos ven danzando, nos ven lavándolo en las plazas, en los camiones, en todos lados, porque somos realmente libres por su poder, por su sangre. Entonces se cumple lo que nos limpia la conciencia, no tenemos ya dolor de nada, somos nada más por Él, para Él, en alabanza a Él. Mas sin embargo, está hablándole a esto al pueblo de Dios, porque ahorita vamos a llegar al punto trascendental de lo que estamos tratando hoy, que sí se pierde la salvación. Pero vamos a hacer todo el capítulo. Entonces, nos dice aquí que con una sola ofrenda a Cristo, no hubo necesidad como antes, que todos los años se hiciera ofrendas,
en una sola ofrenda, y además antes no se quitaba la conciencia de pecado, no limpiaba los pecados, nada más Dios perdonaba. Ahora sí nos limpia la conciencia de pecado Cristo, por eso es una obra perfecta, porque nos limpia la conciencia de pecado, nos hizo perfectos para siempre en esa santificación de su sacrificio a favor nuestro. Ahora bien, no nos podemos quedar con ese texto en el sentido de que nos hizo perfectos para siempre, porque literalmente y espiritualmente y de forma de herencia nos hizo perfectos para siempre. Pero resulta que en el momento que yo recibo la salvación, si en ese momento Dios me llama y me da un infarto, pues me voy directamente al cielo, como al que estaba en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, unos segundos antes de morir el malhechor, que dejó de serlo en el momento que Cristo lo redime y se lo llevó al paraíso. Simple y sencillamente por el afecto de su voluntad, porque lo reconoció por Señor, porque aceptó que él sí era pecador, se arrepintió delante de él y clamó por ayuda que también lo tomara en cuenta para su reino. Por eso Dios se lo llevó en ese momento. Pero si el malhechor se baja de la cruz y está otros 20 años en la tierra y sigue de malhechor después de haber recibido el favor de Dios, también no tiene parte y no tiene suerte con Cristo. Se hubiera ido a condenación, aunque lo hubiera salvado Dios ahí. De eso trata este capítulo, pero veamos. Entonces, aquí nos aconseja que nos acerquemos con plena certidumbre de fe, con corazones purificados de mala conciencia. Es decir, nos está diciendo este autor que los que estamos realmente en Jesucristo, si no tenemos conciencia libre, si aún todavía nos duele el pecado del pasado, si aún todavía nos duelen los pecados y estamos todavía esclavos de ellos pidiendo perdón cada semana, es porque realmente no le conocemos realmente en espíritu y en verdad, o realmente no estamos aprovechando todo el beneficio de haber sido redimidos. Porque con las herramientas espirituales de Él, con el favor de Él, con la presencia del Espíritu Santo de Él, nosotros deberíamos estar acercándonos por la fe que Él mismo pone en nosotros, confiadamente a su trono, pero ya sin conciencia de pecado, libres, no siempre pidiéndoles perdón por lo mismo o estando adoloridos de lo mismo. Eso quiere decir que Dios no ha hecho una obra ahí con nosotros porque ya la hizo y la retomamos o porque no le hemos permitido. Tenemos que examinarnos bien, pero nos dice que nos debemos de acercar confiadamente. En este verso 15, para leer todo el contexto, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Necesitamos purificarnos en Él, con Él, que Él nos perdone, que su sangre nos limpie todos los días en las pequeñas fallas que podamos cometer porque estamos creciendo en santidad, para ser perfectos moralmente. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Sigue hablando en la misma dirección, que si nosotros nos mantenemos fiel en lo que Dios nos está exhortando y aconsejando, nosotros seguiremos fiel recibiendo la esperanza que Él nos dio, y que nunca saldremos de su mano y que nos resucitará en el día postrero, que nos dará vida eterna porque el Padre nos puso en la mano de Cristo, lo que dice Juan 10. Juan 10, que estaríamos en su mano seguros, entonces acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, Él es fiel, Él lo prometió y lo dio como promesa porque todavía no lo recibimos, aunque ya no lo prometió. Y la promesa la certifica con las arras del Espíritu Santo. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4 Pablo exhorta que no apaguemos al Espíritu, que no entristezcamos al Espíritu, también lo dice en otro pasaje, porque son las arras de nuestra redención. Si yo pierdo la relación con el Espíritu, si yo apago el Espíritu en mí, ya no voy a tener unas arras que presentar el día que Cristo me diga, entrégame las arras para ver si eres de mis elegidos, para ver si eres de mis ovejas. ¿Dónde están las arras? O sea, el avivamiento del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en ti.
Me va a pedir cuentas. Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo. Entonces yo necesito, obviamente, tener esa certidumbre de fe, pero tener limpio mi corazón de mala conciencia, o sea, de pecado, para estar cierto de que estoy con Él y de que estoy recibiendo el favor de Él continuamente y que estoy creciendo en Él, porque Él es fiel. Ahora vamos a llegar a los versos que son los polémicos, ¿verdad? Pero seguimos viendo toda la secuencia del capítulo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor en las buenas obras, fruto de ser hijos de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el autor de Hebreos, después de que explicó cómo es tan poderoso el milagro que Cristo hace en nuestro alma, de limpiarnos con su sangre, de que limpiarnos la conciencia de pecado, de que ahora le cantamos alabanza y lo adoramos en espíritu y en verdad en agradecimiento, de que ahora hablamos a diestra y siniestra de su salvación y de su llamado a paz a todas las personas, de que ahora testificamos con nuestra vida y con la palabra de Dios que Él vive y que Él vive en nosotros y que Él tiene oportunidad y quiere salvar a todos. Entonces dice que después de que nos explicó cómo en el antiguo pacto es glorioso este nuevo pacto en Jesucristo por su sangre, el nuevo pacto, de cómo Él sí nos limpia la conciencia de pecado, y después de que todos ya experimentamos las maravillas de ese poder, las maravillas de ese milagro de sanidad interna, glorioso, y que nos pone su mente, como dice 1 Corintios, para solo estar pensando y alabando al Padre, y tener comunión solo con el Padre, nadie, con ningún aparecido, solo con el Padre, porque estamos en Él en espíritu y en verdad, sin engaños de religión, sin engaños de espíritus, falsos cristos, falsos santos, falsos dioses de la Biblia, que se hacen pasar por dioses, por personajes de la Biblia, y se hacen pasar por Dios, espíritus de error, para engañar a multitudes porque se han desviado de la verdad y no se dan cuenta, lamentablemente. Pero esta palabra es para los que sí hemos disfrutado del milagro, de la sanidad interna, de las maravillas de Dios. Por eso dice, entonces para nosotros viene una exhortación después de que nos explicó el beneficio que ya recibimos por su sangre, del beneficio que ya recibimos por su sacrificio, del experimentar la limpieza de conciencia de pecado, que solamente eso podemos saber nosotros y lo disfrutamos en Él y le agradecemos tanto. Entonces ahora viene una exhortación para nosotros mismos, para los escogidos antes de la fundación del mundo, para los predestinados viene, porque son los que conocemos la verdad. Nada más a sus hijos pone su espíritu para conocer la verdad. ¿Qué es lo que viene en la exhortación de Dios? Dice que nos consideremos para buenas obras entre los unos y otros, y que no dejemos de congregarnos, porque ahí Dios tiene alimento especial y tiene crecimiento y tiene bendición si obedecemos. Y que porque si dejamos de tener buenas obras entre unos y otros, es la antítesis, y porque si dejamos de congregarnos, nos vamos a enfriar, dejar de alimentar o dejar de obedecer a Dios en eso, estamos poniendo en riesgo nuestro crecimiento espiritual, nuestro sano crecimiento espiritual sobre todo. Y entonces de ahí viene esta advertencia, para el mismo nosotros, no para otros, no para el mundo, es para el mismo nosotros. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, incluso el autor de Hebreos se toma en cuenta el mismo, que es un apóstol de Cristo, que es un escritor apostólico de Cristo, es un apóstol de Cristo, y él mismo se incluye, porque si yo pecara voluntariamente, no nada más nosotros, para que no digan algunos hermanos que se refiere a apóstatas, no, se refiere incluso al apóstol mismo que está escribiendo esto. Porque si pecáramos, está incluyendo él. Porque si yo peco voluntariamente, lo voy a hacer singular. Y si ustedes pecan voluntariamente, la iglesia de Cristo, que está en el Espíritu y en verdad, que ya gozó de la limpieza de conciencia de pecado, que ya se acerca por fe, con certidumbre, y se encuentra con Dios en el Espíritu en intimidad, que limpia su corazón en la presencia de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, 1 Juan 1:9, que todas esas cosas que nos promete, 5:9, perdón, pero dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de que la palabra de Dios ya está actuando en nuestro espíritu, que el Espíritu Santo está colocando esa palabra que es espiritual en nuestro espíritu, que solamente sucede en los hijos de Dios, dice, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero
como conocemos todo el consejo bíblico, nos es claro que podemos acercarnos confiadamente para que nos esté purificando de pecados en los que cometemos diariamente por omisión, por descuido, por falta de crecimiento, y Dios nos va llevando a otro nivel de gloria en la imagen de su Hijo. No se refiere a cualquier tipo de pecado, sino se refiere a un pecado que Dios ya nos está prohibiendo y que nos está separando de Dios, y que voluntariamente nosotros estamos yendo una y otra vez a Él, sabiendo que estamos perdiendo, apagando al Espíritu Santo por ese pecado, sabiendo que nos estamos apagando en la pasión por Cristo por ese pecado, sabiendo que dejamos de congregarnos por ese pecado, sabiendo que dejamos de orar y de ayunar por ese pecado. Entonces voluntariamente yo estoy decidiendo desobedecer a Dios, voluntariamente yo estoy decidiendo apagar al Espíritu, voluntariamente yo estoy decidiéndome apagar tanto mi fe para no querer ir a la congregación, para que se me parezca cansado y buscar excusas. Yo mismo estoy decidiendo apagar la lectura de la Biblia porque ya no tengo esa pasión por Él, ese avivamiento del Espíritu. Yo mismo estoy decidiéndolo, no es que me equivoqué, yo estoy decidiendo pecar voluntariamente. Entonces dice el apóstol, si yo mismo peco voluntariamente, ya no queda otro sacrificio. Porque no es lo mismo estar en la mano de Dios creciendo para salvación, a estar en la mano de Dios mordiéndola, siendo desagradecido, siendo rebelde, diciéndome Él, no debes de pecar en esto, y yo siguiendo pecado y pecado y pecado, como si estuviera esclavo de Él, y de hecho volverme a esclavizar de Él. Pues estoy en un riesgo, es lo que nos va a advertir el apóstol, Él o nosotros. Dice, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Dice, porque en esa condición mala de un hijo de Dios, que por voluntad propia, porque Dios nos da esa libertad, el libre albedrío, Él nos sigue dejando la misma libertad de siempre, pero ahora con su conocimiento, con su amor, con su presencia, con su poder, pues nosotros no nos queremos ya alejar de Él después de haberlo conocido, porque es maravilloso es tener el amor y la presencia de Él. Pero aún y así, como todavía estamos en carne, si nosotros decidimos voluntariamente a no caminar con Cristo, a soltar el arado, a ser desagradecidos e ingratos por todo el sacrificio de Él a nosotros que ya conocimos, y conocer la palabra de verdad y las consecuencias, y aún y así ser rebelde, dice el apóstol, pues lo único que nos quedaría a mí, siendo apóstol de Cristo, y a ustedes siendo la iglesia de Cristo, nos quedaría una horrenda expectación. ¿Qué es expectación? Esperar. Entonces quería esperar solamente, estar esperando y esperando una horrenda juicio de fuego, hervor que va a quemar a los adversarios de Dios. Dice, los enemigos que odian tanto a Dios, y los ateos y tanta gente que no quiere creer en Dios, y los que son enemigos haciendo maldades en contra de la moral de Dios, dice, para eso es junto con Satanás el infierno y el lago de fuego. Dice, bueno, esa es la misma expectación de ellos, la que tú también como hijo de Dios, o yo como apóstol, pudiera estar en ese riesgo si yo quiero seguir pecando voluntariamente. Con eso nos denota Dios, y con este pasaje y muchos otros, que nosotros seguimos teniendo la libertad de volver a esclavizarnos del pecado, o de mantenernos libres por la presencia de Dios y de su sangre y de su poder y de su espíritu y de su verdad en nosotros, para no volvernos a esclavizar del pecado, que mora en nosotros, está dormido, pero nosotros podemos despertarlo. Nosotros podemos volver a caer cautivos de Él, si queremos. Denotando esto, que Dios nos da libre albedrío de decidir si lo quiero amar y usar todas las herramientas de su poder y su amor que tiene para mí a mi favor en Cristo, o desecharlas, o despreciarlas, o ser simple y ser indiferente a eso, y vivir como yo quiera, como un cristiano tibio, como un cristiano del montón, despreciando todas estas bendiciones. Entonces dice que yo estoy pecando voluntariamente porque Él me advierte que estoy pecando, Él me habla que estoy pecando, al leer la palabra me dice que estoy pecando, al orar me dice que estoy pecando, el Espíritu me redarguye que estoy pecando en lo mismo, y de mí depende ser grosero o ser obediente. Entonces dice que si yo o el mismo apóstol que está escribiendo esta carta peca voluntariamente, nada más queda la opción del juicio para irse al infierno. Dice, el que viola la ley de Moisés, ya le habla algo más de aquel tiempo contemporáneo, que estaba más ambientados los judíos de la época para que entendieran la magnitud del juicio. Dice, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. Cuando los judíos oían este verso, que conocían el Torah, que conocían el antiguo pacto muy bien en la Biblia, todos los judíos convertidos que estaban oyendo este libro,
esta prédica, esta enseñanza, esta predicación de este siervo o esta carta de este siervo, que es un apóstol de Cristo. Por eso él dice que sus fundamentos son apostólicos. Esta es una carta de Cristo, de un apóstol de Cristo. Aunque no tengan certeza de quién la escribió, si Pedro, si Pablo, es un apóstol de Cristo, por la revelación de los demás textos, que es en el fundamento de los apóstoles, y esta carta es apostólica. Entonces, el mismo apóstol dice que si él peca voluntariamente, le queda un juicio de fuego, pero lo lleva al entendimiento al pueblo judío de ese momento, que si en el antiguo pacto los mataban a pedradas, cuando 2 o 3 testigos decían que habían violado la ley, entonces aquí viene, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificado? Es alguien que ya fue santificado con la misma sangre de Cristo e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Pues conocemos que dice, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué dice el apóstol? Imagínense que es el apóstol Pedro, imagínense que es el apóstol Juan, imagínense que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. Dicen, si yo peco voluntariamente a ustedes, wow, después de que ya conocimos la verdad, las maravillas, después de que su sangre ya nos santificó, después de que el Espíritu de gracia nos está conduciendo y guiando como hijos de Dios, porque eso es lo que dice aquí al final, o presupone, entonces dice, lo único que queda es juicio eterno, es un juicio y una eternidad en el fuego quemándonos. Eso es lo único que esperamos, aunque le hayamos conocido, aunque nos haya santificado con la sangre. ¿Por qué? Porque si antes judíos, les dice, por 2, 3, porque cometían un pecado, los llevaban ante Moisés, y por el testimonio de 2, 3 eran apedreados hasta muerte, por haber pecado con la ley de Dios. ¿Cuánto más castigo creen que merecerá un ser humano que recibió la sangre del Cordero Santo, que recibió la verdad, que el Espíritu de gracia lo tiene como sello para la salvación de narras, y no le interesa? Empieza a pisotear la sangre del Cordero con sus pecados voluntariamente haciendo. Empieza a pisar, dice, soy cristiano, y siendo un pecador, un testimonio terrible ante la gente, de que es un cristiano terrible que sirve de tropiezo nada más. Dice, ¿cuánto castigo creen que más va a recibir? Entonces dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿A quién le está diciendo? ¿A los impíos? No. ¿A quién le está diciendo? Al mismo apóstol y a la misma iglesia santificada en Cristo por su sangre. Hay un riesgo pecar voluntariamente. Hay un riesgo soltar el arado y empezar a pecar voluntariamente. Hay un riesgo ser de las 5 vírgenes insensatas que no dan fruto en la vid verdadera y se están secando, porque el Padre la va a arrancar y la va a mandar al infierno, que es este caso. Porque como vírgenes insensatas y como siervos o hijos de Dios que soltamos el arado, apagamos al Espíritu Santo por estar en desobediencia. Apagamos al Espíritu Santo en nosotros por no ser fieles. Y empezamos a quedar esclavos de pecado nuevamente. Empezamos a caer en las mismas cosas que antes éramos débiles, nos vuelven a aprisionar, a esclavizar. Empezamos otra vez, entonces, como ya tenemos el conocimiento de la verdad y la sangre ya actuó en nosotros de Cristo, a pisotearla como cristianos. Es lo que nos está hablando aquí. Continuando, nos dice el verso 32, traer memoria de los días pasados, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, y por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todo es bien claro esta carta, dice, haz memoria de los días pasados, has peleado como buen soldado de Cristo, has peleado como un verdadero hijo de la fe, es decir, tienes años donde has dado testimonio de que la sangre de Cristo te cubre, o sea, te limpió, está presente en tu vida la sangre de Cristo delante de Dios, has dado testimonio que el Espíritu de Jesucristo está en ti, que el Espíritu Santo está en ti, has dado testimonio que aún en las batallas, luchas y persecuciones te mantienes en la fe y firme amando a Dios,
Recuerda, porque yo recuerdo tu testimonio, le dice a estas iglesias. Y le dice, y los padecimientos, vituperios y todas las cosas que has sufrido, yo veo que a pesar de todo eso, a los que estaban presos, tú te compadeciste de ellos y les llevaste ayuda. Es más, te despojaste de tus casas, de tus animales, de tus bienes, para con gozo darlo a aquellos que necesitaban, dando testimonio que Dios estaba contigo y tú con Dios. De todo eso yo soy testigo, dice el apóstol. Entonces, pero saber esto, dice que toda esa confianza que tenías y tienes en Él, a pesar de todas las aflicciones y toda la persecución en contra tuya y de ustedes no pierdan esa misma confianza que han tenido, porque tiene un grande galardón, la vida eterna en el cielo con Él. Tiene un grande galardón, no la pierdan la confianza. Dice, porque es necesaria la paciencia, hermanos. O sea, es necesaria ese atributo de Cristo, pulirla con Él. ¿Por qué? Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, es como vamos a obtener la promesa. Dice, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a obtener la promesa, aunque nos lo prometió ya. O sea, Él pone cláusulas y requisitos en algo que ya nos entregó. Es como el arca del testimonio en el antiguo pacto. Él se la entrega a su pueblo, pero Él pone reglas para poderla manejar. ¿Cómo la deberían de transportar? ¿Quiénes la podían tomar? ¿Quiénes se podían acercar? ¿Qué cosas llevaría adentro? ¿Cómo sería el rito? Él establece el cómo es la salvación. Él establece el cómo tener comunión con Él. Él establece todas las cosas. Entonces, Él nos prometió la vida eterna. ¿Ya nos la entregó? Sí, pero como promesa porque todavía no partimos. Ya nos la va a dar cuando estemos con Él, pero necesitamos paciencia para permanecer en esa confianza. ¿Y cuál es la confianza? El testimonio de que ahora su sangre que nos limpió de conciencia, no estamos pecando deliberadamente ni lo vamos a hacer. Porque si lo hacemos, yo como apóstol, ustedes como iglesia, nos vamos a perder, nos vamos a ir a juicio de fuego. Entonces tenemos que pelear, así como ustedes han dado testimonio, de que aún en la persecución ustedes se compadecen de los que están en cárceles, y ustedes venden hasta sus propiedades para ayudar a los que menos tienen en la iglesia. Eso es testimonio de que están en una confianza firme en quienes están esperando a Cristo. Sigan así hasta el fin. Llénense de paciencia de Cristo, les dice, porque es necesario seguir haciendo la voluntad de Dios hasta que Él venga o hasta que tú partas a Él. Por eso dice en Apocalipsis 3, sé fiel hasta el fin y yo te daré la corona de la vida. Retén lo que tienes para que nadie gane tu corona. Está diciendo, tenemos que ser hasta el fin. ¿Por qué? Porque si nos salvó, es gratis, yo no hago nada para merecerlo, pero sí tengo que hacer un enorme esfuerzo de permanecer en Él, pero no porque no quiera permanecer, sino porque mi carne y porque la adversidad en este mundo caído, porque el pecado que irradia este mundo, las tinieblas que está lleno, me puede apagar mi corazón, me puede apagar el amor a Dios, me puede confundir, me puede desviar. El mismo pecado que mora en mí puede volver a salir si me descuido. Y si me descuido, apago el espíritu. Y si apago el espíritu, empiezo a caer esclavo del pecado de nuevo. Y si me hago esclavo del pecado de nuevo, y Dios me está revelando que me afirme y que me firme y que me afirme, y yo voluntariamente no quiero reafirmarme. Y no es que sea un apóstata en sí, es que de alguna manera estoy rechazando la salvación. Pero también soy hijo escogido desde antes de los siglos de Dios. Pero yo decidí no caminar ya porque me cansé, porque me gustó más el pecado, me gustó más el mundo. Eso lo decido yo. Dios no tiene robots, predestinados robots. En ese caso hubiera mandado a los ángeles. Y no porque sean robots, por el poder de santidad que ellos tienen de su presencia. No, Él se glorifica a través de hombres que conociéndolo como Job, nada más por la pura escritura, se mantienen rectos y fieles. Ahora con el Espíritu Santo y con la sangre de Cristo y con toda la revelación del Espíritu de la verdad, debemos ser 10 veces mejor que Job. 10 veces mejor que Job. Porque eso se manifiesta el poder verdadero de Dios en un hijo, en su iglesia, que realmente están llenos del Espíritu Santo. Y no como ahorita que parecen fiestas y días de campos todas las iglesias. No, verdaderos creyentes. Por eso los escogidos van a ser muy pocos, llamados muchos, predestinados muchos, pero escogidos muy pocos. Pero sí se pierde la salvación. Y predicamos así porque de esos insensatos, porque de esos que se cansan, porque de esos que se debilitan fácilmente, porque de esos que son atraídos por este mundo, porque de esos que Satanás los derribe muy fácilmente los derriba, estamos peleando nosotros, estamos clamando a Dios por ellos, estamos luchando por ellos y por nosotros para no caer, estamos luchando por ellos, diciéndoles que la verdad, porque si ellos se confían que no se pierde, en medio de sus debilidades, se van a ir a una expectación de juicio horrenda de fuego.
Y por último, quiero leerte lo que dice Hebreos 9:13. Por si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas o los inmundos santifican para la purificación de la carne. El sacrificio de una vaca que era roja, era el sacrificio que ellos quemaban toda la vaca fuera del campamento y las cenizas las mezclaban con agua y con eso rociaban a las personas que tenían inmundicia o enfermedades en su carne y Dios los limpiaba, los purificaba en la carne inclusive, o sea, enfermedades. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pongo este texto nada más para seguir confirmando lo que vimos en el capítulo 10. A un hijo de Dios, que Dios le limpie la conciencia de pecado, es porque no siguió un rito como esto. Como en el rito de que seguían los judíos, les quitaba a Dios las enfermedades, les purificaba la carne con esto. Dice que con la sangre de Cristo mucho más. No solo limpia la carne, no solo limpia el cuerpo físico, limpia el espíritu y el alma y la conciencia. Entonces, habemos millones que Dios ha hecho este milagro de nacer de nuevo del espíritu, millones, y yo conozco muchos que se han desviado de la verdad. Conozco muchos que han caído de la gracia. Yo mismo, 3 meses una vez caí de la gracia y en su pura misericordia me volvió a tomar y me restauró. Yo sé lo que es caer de la gracia, yo sé lo que es desviarse de la verdad, yo sé lo que es apagar el espíritu, yo sé lo que es ser tentado y poderte desviar. Yo sé y que aunque seas predestinado, aunque hayas limpiado Dios mi conciencia, aunque su espíritu esté en mí, yo sé lo que es ser grosero contra Dios, lamentablemente. Por eso hablamos, porque lo vivimos y lo hemos vivido y lo vemos en la práctica de la iglesia. Si tú eres parte de una iglesia que creen que no se pierde, gloria a Dios, hermano. Pero no estés condenado a aquellos hermanos que sabemos que se pierde y que eso nos ayuda a que nuestra iglesia se mantenga y busquemos la santidad de una forma exigente, como dice Pablo. Por eso el apóstol Pablo, viendo tanta maldad y viendo la iglesia de Corintios, cómo había un hijo teniendo relaciones sexuales con la mujer del padre, viendo cómo la iglesia de Corintios tenía tantas corrupciones, todos peleándose que fueron bautizados por Apolos y por Pablo, viendo que eran niños en Cristo muchos, como dice el libro de Hebreos, que deberían ser maestros muchos de ellos, viendo que no avanzaba la iglesia, teniendo todos los dones espirituales que lo habla en el capítulo 12, teniendo toda la gloria de Dios en esa iglesia, pero teniendo tanta maldad como nosotros ahorita en la iglesia, tanta maldad en Corinto por la cultura en el tiempo contemporáneo de ellos, en aquel tiempo, en el primer siglo, toda la maldad que había en la ciudad de Corinto, todos los Satanás gobernando esa ciudad. Entonces, el riesgo del pueblo en medio de las tinieblas, como estamos ahorita, Pablo les decía en esa carta, a los que estén casados como si no estuvieran casados, los que estén alegres como si no los tuviesen, los que compran como si no comprasen, porque el tiempo está cerca y los tiempos son bien malos. Ese no es para que estés amargado todo el tiempo como cristiano, debes estar gozoso, sino entender el propósito de por qué Pablo hablaba así y por qué predicamos también que sí se pierde. Porque el pueblo confiadamente en el engaño de las falsas doctrinas, en el engaño de los apóstatas, en el engaño de los falsos maestros, en el engaño del pecado en sí mismos, sueltan el arado, sueltan la armadura santa, son cristianos tibios que van a ir a una horrenda de juicio cuando mueran, van confiados equivocadamente. Si no les predicamos la verdad como es, que Dios nos la predica y que nos mueve a hacer esto, les estamos dejando en una confianza equivocada para muerte eterna. Es por eso que hablamos, no para debatir con ustedes, no para contradecirlos a ustedes, pero ustedes tienen que entender, tienen que meterse en ayuno y en oración 1 mes delante de Dios, de perdido, para que no se condenen por hacer juicio, porque no entienden lo que no se parece a ustedes, porque nosotros sí los entendemos a ustedes. Ustedes son hermanos preciosos en Cristo para nosotros. ¿Quieren que no se pierde? Son calvinistas, eso no me importa. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son comprados con la sangre de Cristo, ustedes tienen al Espíritu bendito, santo. Pero tengan cuidado, no estén condenándose, condenando a todo el pueblo de Dios, porque el Espíritu está peleando por ellos, porque Jesucristo está peleando, porque Jehová está peleando por ellos, con la sana doctrina como nos la ha revelado en los que creemos esto por los mismos textos que estamos explicando. Tengamos amor unos para otros y tengamos temor a Dios, de creer saber todas las cosas porque seguimos reformadores que cuadraron la doctrina a su forma de interpretar. Tengamos cuidado en eso. Si eso les ayuda a ser más santos, yo voy a glorificar más a Dios, yo voy a exaltar, voy a agradecer de ver el testimonio de ustedes, mis hermanos, parte de mi familia en Dios, que son todos santos, todos puros, porque conocen toda la palabra, porque la cuadran toda la palabra, porque muy bien, excelentísimo. Pero cuando se pone, pero
Casi tú ves en los púlpitos nomás hablar de esas, de las doctrinas de la gracia y de las doctrinas de la gracia y de la doctrina. Muy bien. El pueblo necesita todo el consejo bíblico y es lo que de alguna manera sé que también lo hacen, pero me refiero, destacan tanto estas doctrinas como si fuera parte vital de su fe. Y yo no me voy a meter más en ese tema para no entrar en polémica de nuevo. Pero sí les digo, lo que no conozcan, mejor no se metan. Defiendan lo suyo, cuiden donde los tenga Dios, edifiquen a la iglesia. Donde los tenga Dios, edifiquen al cuerpo de Cristo. Y si quieren argumentar lo que otras iglesias hacen, tengan la certeza en ayuno y en oración delante de Dios antes de hablarlo, para que no carguen condenación contra ustedes. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.